Juniper se llevó la mano a la cara mientras su Jaune reflejaba más o menos su reacción original hacia Weiss. A winter es Schnee. Invierno. Es Schnee. Jaune se sonrojó de inmediato, con las orejas de conejo aplastadas contra su cabeza mientras se escondía detrás de Crow. El furioso movimiento de su cola delataba sus sentimientos. Juniper había estado disfrutando de la presencia de Pirra, con los ojos cerrados en su facsímil de sueño, mientras los dos machos vivos habían estado charlando casualmente afuera, disfrutando del aire fresco de Atlas mientras esperaban que apareciera Clarent. Después de todo, la testaruda hermana Arg había ido a vagar como un gato callejero y volvería cuando le diera la gana. Al menos así se lo explicó Jaune a Crow, para diversión del hombre. El hombre mayor estaba en ese momento estallando en risas mientras se sostenía las costillas, no muy diferente de Clarent Arg, quien señaló con un dedo a su hermano con lágrimas saliendo de sus ojos, inclinada hacia adelante en forma de L con su abrigo hasta la rodilla cerrado hasta el final con la cremallera. No hay necesidad de ser tan grosero con el joven doctor Jaune. Winter se sonrojó ante la situación, más avergonzado que nada. Gracias, profesorito. Me siento halagado. Ella hizo una reverencia cortés y apropiada con una mano, haciendo uso del dobladillo de su abrigo del uniforme de la academia. Se sentía más como una Weiss menos enfadada que la mujer severa que Juniper recordaba. Aún así, supuso que se trataba de una Winter más joven. La silenciosa y dormida Pirra dentro de él también envió un eco desconcertado cuando Jaune balbuceó un no hay problema. Juniper enterró su cara en su mano derecha mientras se encogía al mirar a su yo más joven. Había conservado la apariencia visual de su iteración de sable, y con la inyección ocasional de prana de un sello de comando, aunque no habían podido recrear el ritual de invocación, pudieron al menos transferir aproximadamente una cuarta parte de ese maná a su gráfico santo aproximadamente una vez cada 2 semanas. También se desangró un poco con el tiempo mientras alimentaba la esencia dormida de Pirra, pero permitió que ambos compartieran una pequeña y cálida dosis de consuelo y felicidad. Esperaban que algún día Jaune pudiera invocar un saber Juniper supercargado. Si pudiera lograrlo, sería asombroso. ¡Ay, Dios mío! Crow se secó una lágrima. ¡Qué suerte la mía! ¡Ah, qué suerte la mía! Hola Jaune. Él sonrió en tono de broma. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para que no les cuente a las chicas que conociste a un ángel de nieve? Jaune simplemente golpeó rápidamente y sin palabras el costado de la cintura de Crow con una mano, obteniendo algunos gritos de dolor mientras su aura roja teñida de grisáceo destellaba por los impactos de sus pequeños puños. Me callaré para desayunar extra mañana. Clarent rió disimuladamente con una sonrisa maliciosa, abrazando a su nueva amiga, quien parecía algo incómoda con el acto de camaradería física. Por el honor de Ark. ¿Listo?, exclamó Jaune, antes de respirar profundamente varias veces. Se inició la respiración asistida, calmando al niño rápidamente. Esto es un caos absoluto, escuchó Juniper la voz incrédula de Winter. Bienvenido a la extensa familia Jaune, rió Crow. Soy su tío Crow, cazador. Le tendió una mano amistosa y recibió un apretón vacilante del joven Winter Schnee. Invierno, respondió ella con un apretón de manos firme. Primer año del programa superior de la Academia Atlas. ¿Qué significa eso?, preguntó Clarent. Creo que el programa superior en Atlas es como el equivalente a refugio o faro. El programa inferior se parece más a santuario o señal, aunque esas dos escuelas preparatorias empiezan antes que la mayoría. Crow silbó amablemente. Pequeño prodigio entonces, ¿eh? No puedes tener más de que 14 o 15 años. Yo. Sonrió Clarent. Así que casi empaté con alguien que terminó su primer año en una escuela de perfeccionamiento Huntsman. Vamos. Cumplí 15 años la semana pasada. Solo me salté algunas clases de una educación privada redundante. Y la Academia Atlas tiene vacaciones de verano e invierno más cortas. Ya hice mis exámenes finales, pero técnicamente mi año escolar aún no ha terminado. Oye, solo eres 2 años mayor que yo. Los tormentosos ojos grises de Winter se abrieron. ¿Tienes 13 años? ¿Eso es un problema? Eres casi más alto que yo. Winter en realidad sonaba algo enojado.
Crow rió disimuladamente. Está bien, está bien. Gracias por acompañar a la hermana del niño a los elegantes dormitorios. Las camas de recuperación no son enormes, pero son mucho mejores que cualquier cama de hotel que pudiéramos haber conseguido. Señaló con el pulgar por encima del hombro. Sí, porque se supone que son recompensas para los equipos que obtienen los mejores resultados en los exámenes parciales, finales y de campo. También eran las camas que todo estudiante experimenta por primera vez en su primer mes del programa superior, como incentivo para el futuro. Los ojos de Winter se abrieron de repente. Eso me recuerda. Dejé los informes para la profesora Ventormenta en la sala de entrenamiento. Te veré luego, Clarent. Ya sabes lo que me pasa. Winter saludó rápidamente, un resultado subconsciente de su entrenamiento, mientras se disculpaba rápidamente y caminaba rápidamente por donde había venido. Sí, no hay problema, Winter. Clarent se echó hacia atrás, mirando por encima de su hombro con una sonrisa irónica. Me aseguraré de que llegue a Snow Angel. Clarent Ark, no te atrevas. Jaunear juró que enterraría a Crow Branwen. Solo logró que el hombre se callara al colocar en sus manos uno de los ventos de 3 niveles de recompensa destinados a Emerald. Preparó extras en caso de que no pudiera cocinar durante los días en que no pudiera cocinar. El gran apetito de cazador del hombre mayor se despertó de inmediato por el tentador aroma que contenía. ¡Ja! En un momento dado, la Tierra tenía miles de millones de habitantes, e incluso obtener una sola estrella Michelin los convertía en los mejores chefs del mundo. Un mundo cuya cultura gastronómica se desarrolló sin la intervención de los hermanos Grimm. La habilidad de Jaune se vio aumentada mágicamente por la habilidad de rareza señor chef con 2 estrellas Michelin. Si no fuera uno de los mejores chefs de Remnant, sino el mejor, Jaune se comería el traje de escamas de dragón de su Maya Drachen aumentada, femenina. Muajajaja. Comparará cada comida con la de Jaune hasta el día de su muerte. Eso lo demostraría por intentar avergonzarlo frente a la chica más linda que jamás había visto. Vamos, supéralo, hermanito. Solo es escribir tu nombre. No te estreses. Clarent apoyaba la barbilla en la coronilla de él, con las orejas apoyadas en sus mejillas, mientras ella lo obligaba a sentarse en su regazo. Sus pestañas le hicieron cosquillas en las orejas, haciéndolas moverse y golpeando contra sus mejillas sonrientes. Estaban en su habitación, un dormitorio para un escuadrón de 4 estudiantes, pero en lugar de camas, había grandes cápsulas metálicas. Una lujosa cápsula de recuperación atlasiana que podía calmar, masajear y facilitar la recuperación de aura. Nora y Ren usarían las otras 2 cápsulas, pero ahora estaban explorando la academia juntos. Tecnología muy cara y llamativa. Y mientras Jaune no la abriera para ver el interior, podría quedar impresionado sin la necesidad de señalar ningún defecto. Nunca he firmado nada que no sea un documento, se quejó Jaune. Trátalo como si fuera lo mismo, aconsejó la voz del hermano mayor Juniper mientras flotaba de forma relajada y relajada. Solo que más grande. ¿Quieres que sea más visible? Asegúrate de dirigirte a ella directamente. Nada de extravagancias, basta con que se lo digas a Winter. Lo dijo como si fuera tan fácil. Jaune se quejó mientras intentaba por tercera vez dejar una firma satisfactoria sobre la caja de un CD que ni siquiera sabía que existía hacía un año. ¿Ves? ¡Qué bien se ve! Clarent le arrebató la caja del CD. Se la daré a Winter la próxima vez que la vea. Jaune suspiró mientras sacaba un sobre de cartón duro forrado con plástico de burbujas. Al menos ponlo en algo protector. Está bien. Clarent aseguró el álbum protegido con un trozo de paracord que sacó de su lugar en el cinturón y ató el sobre encuadernado a su costado. ¿Cómo la encontrarás después? Supongo que aparecerá en algún momento. Ni siquiera intercambiaron números de pergamino. No lo pensé, admitió Clarent sin rodeos. ¿Por qué? ¿Quieres su número? Eso no es por qué. Protestó Jaune con un ligero rubor. Sería una tontería si nunca se lo diéramos. En el peor de los casos, le pediremos al general Iron o a los especialistas que te persiguen que lo entreguen. Menudo éxito. Es la primera vez que te interesan chicas así que tu hermana mayor tiene que molestarte por eso. Jaune gimió de vergüenza.
Lo dije sin darme cuenta. Pero conozco a muchísimas chicas guapas. No es para tanto. Oh. Clarence empezó a hacerle cosquillas. ¿Qué otras chicas guapas? Dale a mi hermana mayor todos los detalles jugosos. Detente. Gimió Jaune entre risas. No es nada de eso. Solo me sorprendió. Sorprendido al ver un ángel. Mátame, es más rápido. Misericordia. Te pido misericordia. Clarence se rió entre dientes mientras frotaba su mejilla contra la de él. Urg. Jaune gimió, aunque con una sonrisa en los labios. ¿Por qué estamos en la academia, por cierto? Es genial y las lujosas camas cápsula de descanso son geniales, incluso desde mi perspectiva, pero las 2 últimas veces que estuve en Atlas fue en un hotel. Clarence se encogió de hombros. No lo entiendo, hermanito. Es la primera vez que vengo. Recuerdo que mamá y papá dijeron que debíamos estar en un lugar llamado el Unicornio de Cristal. Pero entonces aterrizamos y la especialista Noire les susurró a los adultos algo sobre un asesinato cuando pensó que ninguno de nosotros estaba escuchando. Clarence se inclinó y mantuvo la voz baja para que ningún miembro de su familia pudiera escuchar, en caso de que alguien pasara por la puerta o en caso de que las paredes fueran más delgadas de lo esperado. Robin fue quien lo escuchó directamente, así que tendrás que preguntárselo. Algo sobre un cazador loco que mató a los dueños y luego se acostó, o algo así. Robin cree que fue una especie de historia de amor trágica, y ya sabes lo loca que se pone con las tragedias y los romances oscuros. Jaune se estremeció. No importa. Eso suena horrible. Se refería a lo que les había sucedido a las víctimas inocentes, no a las historias que le gustaban a su hermana. Ella era libre de disfrutar lo que quisiera. Conocía la diferencia entre fantasía y realidad. Sí. Suena raro, coincidió Clarence. Cinder tiró de su gargantilla de seda. Odiaba usarlo, pero lo necesitaba para ocultar las cicatrices. Era un recordatorio de lo que había escapado hacía solo unos días. Ella maldijo mientras miraba las raíces oscuras de su cabello rubio decolorado en el espejo. Había seguido las instrucciones, pero empezó a sentir un hormigueo y una picazón que la quemaban. Ya se había quemado con el maldito collar de electrochoque. No quería más cicatrices. Más signos de debilidad. Sus manos temblaban y apretó con fuerza el borde del lavabo de porcelana de su habitación de motel barato. Al menos para Atlas fue barato. Le costó demasiado, Lien. Necesitaba bajar a Mantle entonces, a algún lugar. Cualquier lugar menos allí. Pero el ejército se había vuelto repentinamente más activo. El pequeño profesor estaba en Atlas. Esos monstruos se burlaron de él por ser un fauno, pero estaban muy emocionados por el prestigio que le daría visitar su hotel. Habían hecho lobby y apelado a los oficiales a cargo de organizar su estadía con sobornos y promesas y de alguna manera lograron obtener la oportunidad, aunque nunca se les debería haber dado. Habían llegado tan lejos como para deshacerse de sus políticas de no permitir fauno oficialmente hace un año en preparación para ese momento, aunque las mantuvieron en secreto tanto como fue posible. Fechas de alojamiento erróneas, tarjetas de rechazo falsas, un montón de tácticas deshonestas para dejar a los huéspedes potenciales desprevenidos. Solo por algunas pequeñas diferencias en la apariencia. Perras hipócritas. Monstruos odiosos. Se la pasaban bromeando diciendo que era incluso inferior al fauno, solo porque no podía defenderse de ese maldito collar. Había sufrido más el año pasado que en los 5 anteriores. Ella esperó a que sus manos dejaran de temblar mientras su respiración se agitaba. Cinder abrió el fregadero, juntó las manos para huecar un puñado de agua y salpicarla en la cara para despertarse y mantenerse concentrada. Y vio la imagen de Rodas aparecer detrás de ella en la superficie del agua. La marca de su mano aún ardía en su cuello. Cinder sintió un vuelco en el estómago y se abalanzó sobre el inodoro, arrojando su almuerzo barato de supermercado en el inodoro sucio y manchado, entre húmedos regueros de bilis. Sus manos mojadas resbalaron contra el borde del inodoro, amenazando con caerse. ¿Seguirás atormentándome?, preguntó apretando los dientes. Han pasado 2 días. Él no respondió. Por supuesto que no respondió. Él nunca volvería a responder. Sentía frío en la coronilla. No.
no frío. Quería sentir su mano. Ella giró en silencio, y su brazo golpeó la caja de tinte castaño para el cabello, aún sin abrir, que estaba sobre el mostrador del lavabo, haciéndola volar hacia la sombra de Rhodes, y el fantasma desapareció. No te necesito. Siseó en voz baja, sabiendo que las paredes eran delgadas. Que no podía hablar demasiado alto. No. No, no. El sonido del agua corriendo del lavabo ahogó un único sollozo. La cicatriz alrededor de su cuello volvió a picarle, a pesar de la suave seda. Ella respiró temblorosamente otra vez, con las manos temblorosas. No había alisado bien los bordes. ¿Por qué le picaba tanto? Ella se agachó para recoger el tinte para el cabello. Había retrocedido justo el tiempo suficiente para robarles lo que pudo a los monstruos que eran su familia. Gravamen y ropa. Media hogaza de pan sobre una encimera. La seda se le cayó del cuello, sin saberlo, habiéndose quemado con Scorch mientras la rascaba inconscientemente. Suspiró con frustración mientras se giraba para abrir la caja de tinte para el cabello, arrojándola al bote de basura junto al lavabo mientras se inclinaba sobre la bañera para comenzar a cambiar el color de su cabello. El olor a tinte barato y a productos químicos le quemaba los senos nasales. Más tarde, su nuevo cabello castaño, con las raíces negras ocultas por el tono más oscuro, se envolvió en una toalla de motel. No le importó haberlo arruinado. Si todo salía bien, pronto se iría de la ciudad. Entró en la pequeña habitación del motel y se dirigió hacia una pila de vestidos hechos pedazos. Había disfrutado destrozando con alegría los vestidos de sus hermanas. Era inútil, pero catártico. Había usado algunos retales para hacer la gargantilla de seda que había quemado sin querer. Debería haber sido un poco más económica. Muchas tiras eran ásperas y desiguales. Fue un error, aunque hubiera sido tan satisfactorio como escupir sobre sus cadáveres. Hizo que Cinder quisiera reír. Pero cuando tuvo que hurgar en él para encontrar un trozo de tela nuevo y utilizable para su cuello, se sintió como si estuviera nuevamente en el unicornio, teniendo que lavar su ropa de mierda una vez más. Scorch quemó puñados de tiras y trozos inutilizables para hacerla sentir mejor. Se había decidido por un trozo de tela verde oscuro, era suave y delicada contra su piel, y eso le bastaba, y alisó cuidadosamente los bordes. Curvó suavemente los bordes de la tela hacia adentro con un poco de calor, anudándolo delicadamente alrededor de su cicatriz como una pequeña bufanda o pañuelo. Parecía un poco tonto, pero el material parecía caro. Una cazadora. Podía fingir que intentaba ser una cazadora. Podían vestirse con atuendos llamativos o ridículos sin desentonar. Siempre y cuando encajaran con un tema o color. Ella maldijo, mirando fijamente los restos de ropa y atuendos en el suelo. ¿Podría siquiera recuperar lo suficiente del montón de restos para armar algo decente? ¿Un atuendo para una cazadora? Sus pensamientos regresaron a Ro. No. No, 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 murmuró con los ojos cerrados, respirando profundamente para centrarse. Por la nariz. Aguanta. 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 Por la boca. Aguanta. 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 Repitió la técnica de respiración. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. El temblor de sus manos se calmó. Sus ojos se abrieron y vio la marca de su mano se onduló de calor al dispersar de nuevo el fantasma de Rhodes con un golpe salvaje. Era solo una invención de su mente. Era una mentira. No necesitaba estar atada a esto. Ni siquiera era la forma en que ella, ¿por qué la estaba acosando? Ella sabía por qué, claro. Ella sabía por qué. Ella lo mató. Su último acto había sido un momento de arrepentimiento y bondad, y ella lo mató. Cinder no necesitaba eso. Ya no lo necesitaba a él. Cinder iba a ser libre. Tomó otra bocanada de aire, húmeda y temblorosa. Se secó el dorso de la mano en la mejilla húmeda. Cinder se sentó y volvió a hurgar en la pila de tela. Esta vez no quemó nada. Todas las piezas que aún podían servir para algo estaban apiladas a un lado. El montón, claramente inútil, estaba tirado al azar en un rincón de la habitación del motel. Ya tendría su uso más adelante.
Ella respiró hondo otra vez. Menos temblorosa y húmeda. Cinder se inclinó para arrastrar una bolsa de lona llena con el resto de su ropa. Bueno. Ahora era suya. Ella no quería quedarse con ninguna de las prendas de su hermana, pero apenas tenía nada más que algo de ropa de dormir y el uniforme del unicornio que se negó a conservar, pues ya lo había quemado todo. Encontró las partes menos ofensivas, cosas que habían tenido pero que no les había visto usar. Disociar. 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 Eso significaba que la mayoría eran sencillos o no muy bonitos. Pero la tela seguía siendo de buena calidad. Resistirían cualquier examen. Así que, una vez que les daba un toque personal, podía parecer una cazadora en prácticas con menos recursos. O que intentaba confeccionar su propio atuendo. Cualquier cosa era mejor que la mirada de víctima huyendo. Probablemente la haría parecer seria e incluso podría bajar la guardia. Quizás incluso ganar un poco de confianza de la que pudiera aprovecharse. Cinder no pudo evitar reírse. Ja, ja, ja. De todas formas, era extrañamente cierto. Definitivamente andaba corta de dinero y se haría su propio atuendo. Las medias verdades serían más creíbles que las mentiras. Pasó 1 hora. 2. 3. Aura la protegió de las torpes labores de costura realizadas con manos temblorosas. El suelo alfombrado fue raspado por el paño cortado y recortado con un cuchillo de vidrio formado a partir de un trozo del espejo del baño. Pero Cinder observaba con aire crítico, a través de sus mechones castaños, una camisa de lino color canela claro, con ribetes verde oscuro cosidos al forro. La mitad de un corsé negro que había logrado rescatar le colgaba justo sobre su cintura deforme, recortado y arreglado para que pareciera intencionadamente recortado. Estaba ahí solo por estética, en lugar de intentar estilizar su cintura, aunque también lo hacía un poco. Su cuerpo, desnutrido y escuálido, no tenía exactamente muchas curvas, por lo que la pieza del corsé la haría parecer un poco más normal si la ajustaba correctamente. Un sujetador con relleno de su talla aproximadamente le daría más curvatura y un aspecto que le haría parecer al menos un poco más nutrida y adulta. También tenía algunas tiras verdes más que podía usar como lazos de pañuelo en sus brazos para darle un toque más de color. Unos pantalones negros que no le sentaban bien a ninguno de ellos y que ella pudo ponerse cómodamente completaban el atuendo. Necesitaba un cinturón. Sus caderas le quedaban bien, sus piernas tenían el largo adecuado, pero su cintura era demasiado delgada y estrecha. Ella ató trozos de tela verde para formar un cinturón de tela. Frunció el ceño. No le gustaba cómo se sentía. Como si se le clavara en la carne en lugar de sujetar la tela. Como si la estuvieran atando. No es gran cosa, pero serviría. Tenía que verse bien, sobre todo. La próxima vez, simplemente lo ataría un poco más suelto. Cinder se puso el atuendo, entró al baño y se giró una vez para mirarse. Se sentía ridícula. Parecía un poco tonta también, pero, había visto atuendos de cazadora peores hasta ese momento. Algunas de esas mujeres elegían cortes de pelo y atuendos bastante extravagantes. No es que las hiciera feas, pero podía ser un error. Ató la última tira de tela verde restante alrededor de su bíceps derecho. Cinder definitivamente había visto cosas peores. Con la camisa de lino metida por dentro y la cintura acentuada por el corsé, su sujetador con relleno, que daba más estructura a la parte superior de su camisa holgada, la hacía parecer más saludable. Aún se veía algo delgada, pero los pantalones negros le resultaban sorprendentemente favorecedores. Fue una sensación extraña. Cinder se giró mientras observaba la forma de sus piernas y su trasero. Esa parte de ella parecía un poco menos escuálida. Probablemente porque tenía que caminar y agacharse mucho mientras trabajaba y limpiaba. Cinder soltó una risa seca. Esto podría funcionar. Sus ojos ámbar, inyectados en sangre, brillaron con un toque de orgullo. Ella lo haría funcionar. Todo estaba funcionando. Ella podría hacer esto. Abrió la ventana de su habitación de motel, que ni siquiera tenía mosquitera para ahorrar dinero, y miró hacia un callejón oscuro que había debajo. ¿Para qué tener una ventana para esto? Todos los dueños de hoteles y moteles deben ser unos inútiles. Ella miró a la izquierda.
A la derecha. Bien. Se acercó a su bolsa de lona, se la echó al hombro y empezó a usar quemar. No. Eso no sonaba a semblanza de cazadora. Necesitaba ser más grande. Más grandilocuente. Un toque de elegancia. Clase. Uf. Algo más. No después del unicornio. Caricia abrasadora. Fue mejor. Quizás incluso un poco sensual. Sexy. ¿Cómo se veía o cómo sonaba lo sexy? Había oído a otros civiles hablar de los cazadores y cazadoras con esa descripción, que eran delgados y sexys. Tenía que intentar ser un poco sexy. Lo que sea que eso significara. Cinder extendió tela humeante por toda su habitación, observando cómo la alfombra y el papel pintado empezaban a arder mientras los acariciaba con las manos. Luego, extendió la mano hacia la puerta de su motel, derritiendo el pomo y las cerraduras, impidiendo que nadie abriera la puerta desde afuera. Luego también prendió fuego a la cama. Solo para estar segura. Ella ya había robado las sábanas. Se giró y saltó rápidamente por la ventana, deslizándola casi hasta cerrarla, pero dejándola abierta para alimentar las llamas con abundante oxígeno. Brevemente, Cinder se olió la nariz y frunció el ceño. En realidad, probablemente debería haber comenzado con el pomo de la puerta y la cerradura primero, y luego haber incendiado el resto del lugar para ocultar los rastros de su existencia. Olía ligeramente a humo, pero incluso esa cantidad le incomodaba, ahora con otro crimen capital en su haber. Ese olor podría no estar fuera de lugar en la carretera, pero no había razón para oler así en Atlas. A menos que estuviera mezclado con olor a tabaco, pero ella también odiaba ese olor. Y cada indicio de sus crímenes era una posibilidad de que perdiera su libertad. Odiaba sentirse tan débil. Ella rápidamente se alejó del callejón y caminó por la calle con la cabeza en alto, como si estuviera caminando con un propósito. El hecho de que ese consejo específico, que había sido más bien una exigencia de su familia para el servicio del hotel, ahora estuviera siendo utilizado para ocultar a la chica que los mató, le produjo una risa extrañamente estimulante. Le gustó la ironía. Cinder sonrió. Le dolía sonreír, no estaba acostumbrada, pero era liberador. Nadie debería sospechar de la pequeña cazadora de cabello castaño en entrenamiento. El hombre del motel, que la había mirado con lascivia de una forma que la hizo revisar sus cerraduras, había visto a una chica de pelo negro, asustada y sola, después de todo. Alguien de quien podría aprovecharse más tarde. Su mirada la había hecho sentir enferma. «Actúate de otra manera», murmuró para sí misma. «Sé otra persona. No sea Cinder, sé cualquier otra persona. Cualquiera». Ella pasó frente a una tienda de panadería, unas cuantas hogazas de pan muy lindas con los extremos en forma de zorros. Tragó saliva, sintiendo el estómago vacío, revisó sus bolsillos, sintiendo que aún le quedaban algunos puñados de lien. Compraría el pan más barato y sustancioso que encontrara. Algo contundente. Necesitaba estirarlo todo. Sus ojos se movieron para mirarse a sí misma y encontraron el reflejo de su rostro. Cabello castaño y piel pálida, blusa de lino color canela con ribete verde y lazos de tela, un pequeño corsé negro le ceñía las caderas lo justo para que su sujetador con relleno le diera un aspecto más adulto. Un cinturón de tela verde sostenía unos pantalones negros que le daban a sus piernas un aspecto pasable y favorecedor. Sus zapatos seguían siendo unas horribles zapatillas negras, pero eso ya no se podía evitar. Y sus ojos ámbar parecían asustados. Y estaban hinchados. No se veía bien. Parecía miserable incluso con su sonrisa falsa. Los entrecerró, intentando intensificar su mirada. Eso se veía mejor. Casi confiado. Incluso con la hinchazón. Ámbar. Murmuró sin pensar. Nunca había pensado realmente en el color de sus ojos. Nunca había sido importante. Pero sus ojos debían verse seguros, sexys o lo que fuera que se suponía que debía ser una cazadora. Tenía 15 años. Estaba improvisando. Entró, miró a su alrededor y rápidamente cogió el pan más barato y grande. Olía bien, nada especial, pero aún estaba tibio. Algo fresco. Aún sentía el estómago apretado y fatal, pero Cinder tenía hambre. Y definitivamente necesitaba comer algo que pudiera retener.
El pan era bueno para eso. O al menos suficiente. El empleado de la recepción se mostró amable y trató de hacer una pequeña charla, lo que hizo que Cinder se diera cuenta de que no se había preparado para ninguna posible conversación. Se abrió paso a tientas, pero el empleado no era policía. No le importó lo suficiente como para buscar y detectar inconsistencias. Con suerte, asumiría que solo era un poco tímida. O que no se le daba bien conversar, lo cual no estaba muy lejos de la realidad. De acuerdo. ¿Te apetece un café también? Invita a la casa para una cazadora en prácticas. Sonrió amablemente, inclinándose ligeramente sobre el mostrador. Ella simplemente asintió. Serían calorías adicionales, y la cafeína ayudaría a mantener sus sentidos más agudos mientras todavía estuviera en su sistema. Sus ojos se posaron en una bandeja de plata. Sus ojos ámbar, turbios e hinchados, le devolvieron la mirada. La estaban compadeciendo, no. Fueran calorías. Las necesitaría. Sus ojos se veían horribles. ¿Por qué había creído que podría lograrlo? Sus ojos estaban, ¿a nombre de quién debería hacerlo entonces? ¿A nombre de la señorita futura protectora de la humanidad? Ámbar, soltó Cinder sin pensar, sintiéndose de repente como una tonta. Luego volvió a hablar con más seguridad. Fingiendo que había querido decir eso. Fíngelo. Hazlo. Hazlo. Hazlo por Amber.